Se cumple un año de la victoria electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y tenemos en la línea a Ángel Ávila, dirigente nacional del PRD. Dirigente, gracias por su tiempo. Es un saludo para ti, para el auditorio. Con lo hecho hasta el momento, ¿se puede decir que esta es efectivamente la cuarta transformación de México? Creo que no, creo que ha dejado mucho que desear el presidente, el primer año del presidente López Obrador. Para mí es un gobierno que no ha cumplido con las expectativas, tanto en lo económico como en el combate a la violencia y con otros temas graves como el ataque a las instituciones democráticas de este país y el tema de desdeñar el desarrollo sustentable, la ecología, el poco apoyo a la educación, la desaparición de las estancias. Creo que es un gobierno que ha dejado mucho que desear, Pedro. ¿Qué en específico de materia económica considera que ha fracasado en la administración actual? Sí, creo que las decisiones que ha tomado el gobierno, como la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues genera una desconfianza en los inversionistas. Creo que no hay un plan sobre cómo levantar la economía. No se ha elevado el salario, por ejemplo, que es una de las demandas históricas del PRD. López Obrador tomó esa bandera nuestra y dijo que iba a aumentar al doble el salario, pues para que hubiera consumo interno, mercado interno. No se ha hecho hasta el momento y creo que lo que nos marcan las calificadoras pues es que este país va a crecer menos del 1% este año, principalmente por una estrategia fallida que tiene que ver con la guerra del huachicol, que tiene que ver con lo del aeropuerto, que tiene que ver con la deuda de Pemex. Entonces creo que no hay buenos augurios económicos para el país. ¿Y aún hay tiempo para poder enmendar el camino? Yo creo que sí, yo creo que si el presidente escuchara un poco más a su propio equipo, a lo que dicen desde la Secretaría de Hacienda. Recuerdo muy bien cuando el subsecretario fue a Inglaterra a decir que la refinería no se iba a hacer, pues evidentemente que si escuchara esos consejos el presidente pudiéramos tener un mejor crecimiento. Hoy el tema de la refinería en Dos Bocas le va a costar al país no los 3,000 millones de dólares que plantea el presidente, sino alrededor de 10,000 millones. Va a acabarse en 12 años y cuando se termine el petróleo y la gasolina cada vez va a ser menos utilizado en el mundo. Además de que México, por ejemplo, tiene una menor producción petrolera desde hace muchos años que viene cayendo. Son esos gastos que debieran ir a temas de educación, a de investigación, ciencia, tecnología. Creo que fueran mejor invertidos que estarle invirtiendo a Pemex para que haga, por ejemplo, una refinería. Dirigentes, Pemex, hablando precisamente de este tema, el talón de Aquiles de la actual administración. Yo creo que sí es el talón de Aquiles, pero además ha sido mal diseñada, creo yo, mal administrada. El tema de la refinería, imagínate, el gobierno invita a las 4 empresas más importantes que hacen refinerías. Ninguna de ellas le quiere entrar, pues porque el proyecto es un proyecto fallido. Pemex tiene 40 años que no hace una refinería. El negocio de Pemex es sacar petróleo y poder venderlo. Pero además, Pedro, tenemos 6 refinerías en el país que trabajan casi al 50% de su capacidad, es decir, que era más fácil reconvertir las refinerías que ya se tienen que crear una nueva. Pero el problema pues es que es en el estado de donde es oriundo el presidente y además, imagínate, está ni siquiera se ha iniciado porque no hay estudios de impacto ambiental que nos puedan decir que construir una refinería ahí en Dos Bocas es lo más adecuado. Entonces, creo que el tema de Pemex mal llevado a cabo va a tener un efecto global en toda la economía, Pedro. Dirigente, ¿calificaría como una crisis la cuestión de seguridad en México? Absolutamente una crisis, Pedro. Vivimos el semestre más violento en toda la historia del país. Este gobierno tiene más asesinatos que los primeros 6 meses de Peña Nieto o los primeros 6 meses de Felipe Calderón. Por supuesto que es una grave crisis en asesinatos y no solo en eso. Los secuestros están yendo a la alza y otro tipo de delitos de alto impacto. Entonces creo que no hay una estrategia clara. Imagínate la desatención por parte de la Fiscalía. Patricia Bugarín, exdirectora nacional antisecuestros, tiene 2 meses que dejó el cargo y todavía no se nombra un suplente en ese espacio. Quiere decir que le ha faltado reflejos al gobierno para poder resolver el tema de la violencia. Yo espero que con el tema de la Guardia Nacional baje la violencia en este país, pero creo que la Guardia Nacional la están utilizando para cazar migrantes, como lo instruye Donald Trump, en lugar de ir por los delincuentes que le están haciendo daño a este país. Y ahora, en ese sentido, ¿tendrá la misma efectividad en cuestiones de seguridad al tener
una gran cantidad de elementos destinados a la inmigración? Yo creo que no. Yo creo que el tema de la inmigración es otro del gran talón de Aquiles de este primer año del gobierno. Creo que hemos perdido soberanía nacional. Hoy los Estados Unidos nos dictan qué política migratoria seguir y nos las van a evaluar. Entonces, estamos destinando recursos importantes que deberían ir a la seguridad de las y los ciudadanos y lo estamos llevando a construir un muro en la frontera sur para que no pase. Ojalá que se repensara esta estrategia y se mandara a la Guardia Nacional a los estados que están rebasados por la inseguridad, muchos de ellos hoy gobernados por Morena, el tema de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de la Ciudad de México, son estados que hoy gobernados por Morena han subido muchísimo los índices de inseguridad. Dirigente, por último, preguntarle qué espera el PRD del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que resta de su administración. Yo esperaría que fuera un presidente que escuchara más que a la sociedad civil. Fíjate que buena parte del fracaso de Peña Nieto con el tema de la seguridad fue que a las organizaciones de la sociedad civil, cuando le presentaban propuestas, el presidente Peña Nieto decía que le hacían bullying a las instituciones. Hoy creo que estamos en una situación similar. No se escuchan varias de las propuestas de la sociedad, no solo en materia de seguridad, sino en materia económica, en materia de empleo, en materia de salud. Es decir, creo que si este gobierno tuviera oídos abiertos, pudiera escucharse mejor un planteamiento de manera conjunta y no solamente cargar la responsabilidad del gobierno. Creo que le hace falta incluir buena parte de la actividad social y política y por supuesto tener un diálogo con los partidos políticos que hasta el momento pues ni nos ven ni nos escuchan, pero nosotros seguimos firmes en una posición de oposición política, pero también de propuesta a lo que está haciendo este gobierno. Muy bien, Ángela Ávila, dirigente nacional del PRD, gracias por tomar la comunicación. Al contrario, Pedro, muchas gracias para ti y buen día para el auditorio. Gracias, igualmente.